A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué significa reconstruir un país casi desde cero? Pues esa es la historia que vamos a contar hoy, la de la España del siglo XIX, porque no se trató solo de un cambio de gobierno, fue algo mucho más profundo. Fue demoler los viejos cimientos del antiguo régimen para levantar un edificio completamente nuevo. Y vamos a centrarnos en sus tres pilares clave: la justicia, la relación con la Iglesia y el sistema de Hacienda. Bueno, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, veremos el tamaño del desafío. Luego, nos meteremos de lleno en las tres grandes transformaciones: la de la justicia, el pulso con la Iglesia y la creación de una hacienda moderna. Y para terminar, reflexionaremos sobre cómo todo aquello todavía nos afecta hoy. Y aquí está la madre del cordero, la pregunta del millón. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pasa de ser un reino anclado en el pasado a un Estado moderno? Porque, ojo, no estamos hablando de 4 retoques cosméticos. Estamos hablando de un cambio total en las reglas del juego. Un proceso en el que el futuro de España estaba literalmente en el aire. Es que es la metáfora perfecta. Es como si el sistema operativo de España, el del antiguo régimen, se hubiera quedado obsoleto, lleno de fallos, incompatible con los nuevos tiempos. Y en el siglo XIX se tomó la decisión: hay que desinstalarlo e instalar uno nuevo. Y eso significaba, claro, reescribir por completo el código de la justicia, de la fe y, por supuesto, de las finanzas. Una tarea, como se pueden imaginar, titánica. Venga, pues vamos a empezar por el primer gran bloque, la justicia. Aquí el objetivo era una auténtica revolución, que la justicia dejara de ser básicamente una herramienta en manos del rey para convertirse en un poder del Estado verdaderamente independiente. El cambio que se proponía era brutal. Miremos un momento el antes y el después. Antes, ¿qué teníamos? Pues un caos. La justicia era del rey. Y punto. Además, había un lío tremendo de leyes distintas según el territorio, los famosos fueros, y los señoríos, donde el noble local era juez y parte. ¿Y a qué se aspiraba con el Estado liberal? Pues a todo lo contrario: un poder judicial independiente, un sistema de leyes unificado para todos y, en la cúspide, un tribunal supremo como garantía. Vamos, pasar de la noche al día. Y el paso de gigante, el que de verdad sentó las bases de lo que conocemos hoy, llegó en 1870, justo después de la Revolución de la Gloriosa. Un político clave, Montero Ríos, impulsó esta ley orgánica del Poder Judicial. Y esto sí que fue un antes y un después, porque por fin se creaba una jerarquía judicial clara y unificada para todo el país. Y esta es la estructura que se montó. Es básicamente una pirámide, una escalera. Abajo del todo, en lo más cercano a la gente, los jueces municipales. Si subimos un escalón, los de instrucción. Luego los tribunales de partido, las audiencias. Y en la cima, como última instancia para unificarlo todo, el Tribunal Supremo. La idea era clara: orden, jerarquía y un camino definido. Se acabó el caos. Bueno, si lo de la justicia fue una batalla, lo que viene ahora fue una guerra abierta. El segundo pilar, la Iglesia. Aquí el tema era delicadísimo. Estamos hablando de redefinir el poder de una institución que llevaba siglos siéndolo prácticamente todo en España. Solo hay que echar un vistazo a esta cronología para ver que esto fue una auténtica montaña rusa. Fijaos en el vaivén. ¡Pum! Se abole la Inquisición. Años después, ¡zazca! Mendizábal les quita las tierras en la desamortización. Luego llegó un momento de calma, una tregua con el concordato. Pero, poco después, otra vez a la carga, la Constitución del 69 introduce la libertad de culto. Un tira y afloja constante durante todo el siglo. Y en medio de toda esta guerra llega un intento de armisticio: el Concordato de 1851. Los políticos moderados de la época buscan firmar la paz con el Vaticano para estabilizar el país. La pregunta, claro, era ¿a qué precio se conseguiría esa paz? Pues el precio fue altísimo. A ver, echemos un ojo a los puntos clave. 1. El catolicismo, única religión oficial de la nación. Exclusividad total. 2. La educación, toda. Tenía que seguir la doctrina católica. Control de las mentes. 3. El Estado se comprometía a pagarle los sueldos al clero y los gastos del culto. Y 4. Se le devolvían propiedades y se le permitía adquirir más. Vamos, que fue una tregua que la Iglesia ganó por goleada. Y vamos con la tercera pata del banco, la que lo sostiene todo: el dinero, la Hacienda. Porque se pueden tener muchas ideas para modernizar un país, pero sin un sistema fiscal que las financie, no hay nada que hacer. Y la situación de partida era, para no variar, un desastre. Un lío de impuestos, privilegios por todas partes. Era imposible construir un Estado serio así. Y aquí también hay un año y 2 nombres clave. 1845, el ministro Alejandro Mon y su experto colaborador Ramón de Santillán. Ellos son los arquitectos de la que se considera la primera hacienda moderna de España. Su objetivo era, en el fondo, muy simple pero radical para la época: unificar los impuestos y que todo el mundo pague. Se acabaron los privilegios territoriales.
¿Y cómo lo hicieron? Pues creando por primera vez impuestos directos que iban a la raíz de la riqueza. Se implantó una contribución sobre las propiedades y el campo, un subsidio para la industria y el comercio. La idea era sencilla: si tienes riqueza, pagas una parte. Como es de imaginar, a los que más tenían no les hizo ninguna gracia, claro. Y por otro lado estaban los impuestos indirectos. El más famoso, y con diferencia el más odiado, fue el de consumos. Este era un impuesto que se pagaba al comprar productos de primera necesidad, como el vino, el aceite o la carne. ¿Qué pasaba? Pues que esto golpeaba de lleno a las clases populares y provocó un montón de revueltas y motines a lo largo del siglo. Ahora damos un salto en el tiempo, hasta final de siglo. La situación ha cambiado mucho. España acaba de perder Cuba y Filipinas en el desastre del 98. Hay una sensación de crisis total. Y en medio de ese pesimismo aparece una nueva reforma de Hacienda, la de Fernández Villaverde, que, es sorprendentemente visionaria. Y aquí es donde vemos esa visión de futuro. Porque ¿qué hicieron? En vez de subir los impuestos de siempre, los de la tierra, los de la comida, crearon impuestos nuevos para las industrias que estaban a punto de cambiar el mundo. El petróleo, el gas y la electricidad. Estaban grabando las fuentes de energía de la nueva era industrial. Una jugada, desde luego, muy inteligente. Muy bien. Hemos visto la justicia, hemos visto la iglesia, hemos visto la hacienda, 3 piezas de un puzzle enorme. Ahora vamos a dar un paso atrás, para intentar ver el dibujo completo que forman juntas. Porque esa es la clave de todo esto. No fueron 3 historias separadas. No, eran 3 frentes de una misma y monumental guerra. El objetivo final era solo uno: desmantelar las estructuras anquilosadas del antiguo régimen y construir, ladrillo a ladrillo, un Estado-nación moderno, preparado para los desafíos del nuevo siglo. Y cerramos con una pregunta que queda en el aire. Pensemos un momento en los debates actuales: la independencia judicial, la relación entre Iglesia y Estado, cómo diseñar un sistema fiscal justo. ¿No nos suena de algo? Son, en el fondo, los ecos de esas mismas batallas del siglo XIX, lo que nos demuestra que para entender el presente muchas veces es imprescindible mirar muy atrás.